Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Bendiga grandemente a nuestros hermanos en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a tu programación Predicando la Palabra de Verdad a través de Voz del Alta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a estar continuando con el estudio bíblico en esta noche, capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versos del 1 al 7, amén. Así que vamos a estar dando lectura en esta hora, ve que para así, amado, gloria a Dios, para así comenzar el estudio. Dios bendiga a nuestra hermana Casi Soberal González, amén, aleluya, gloria a Dios, gracias por estar con nosotros, amén, sierva de Dios. Leemos, amado, capítulo 23, versos del 1 al 7, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Amén. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Bendito sea la misericordia de Dios. Ok, amados, declaraciones sobre los escribas y fariseos. La primera de ellas tiene que ver con el carácter, ¿verdad?, de aquellas personas. Repito, las declaraciones sobre los escribas y los fariseos, y la primera tiene que ver con el carácter, amén, de ellos. Gloria a Dios. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, acuérdense, hermano, que en los versículos anteriores, el capítulo anteriores, prácticamente todo el diálogo, ¿verdad?, pues se centraba entre Cristo, los fariseos, amén, en ocasiones, ¿verdad?, pues los herodianos, los saduceos, los escribas o los discípulos de los fariseos, ¿verdad, hermano? Pero en esta ocasión, amado, ¿verdad?, pues vemos que ahora es Cristo el que está hablando, no con este grupo de religiosos o líderes religiosos de Israel, sino que está hablando más bien a la gente y a los discípulos. Entonces les dice, amén, a su nombre sea la gloria, para entonces declarar de esa manera el carácter, ¿verdad?, de estos hombres. La indefinición de tiempo, veo otra vez Mateo, ¿verdad?, con su estilo, hace imposible determinar si el discurso de Jesús siguió inmediatamente a las parábolas anteriores o fue pronunciado más tarde, ya que el adverbio entonces, ¿verdad?, no permite fijar la ocasión. Probablemente sucedió en el mismo día, posiblemente el martes, 3 días antes de la crucifixión. Las preguntas que los distintos grupos de sus enemigos, ¿verdad?, le formularon con ánimo de encontrar algo contra él, da paso natural a la advertencia solemne de este discurso que denuncia la condición moral y espiritual de aquellos. Unida a la denuncia, vemos que aquí aparece, ¿verdad?, a modo de refuerzo solemne, el pronunciamiento de 8 lúgubres ayes, 8 lúgubres ayes, amén, que ponen de manifiesto las consecuencias que traería sobre ellos una conducta semejante. En este discurso es el final de la enseñanza pública. Escuche bien, amado, este discurso es el final de la enseñanza pública de Jesús a la gente. Después de esto, no volvería a hablar en público, dejando el templo al que no volverá, ¿verdad?, y reuniéndose con los discípulos, primero en el Monte de los Olivos, para enseñanza, ¿verdad?, escatológica, y más adelante alrededor de la mesa en la última cena con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Repito, hermano, eso. Aquí, hermanos queridos, queda que este discurso es el final de la enseñanza pública de Jesús. Amén. Mateo capítulo 23 es el final del discurso, ¿verdad? Amén, aleluya. Final en cuanto a la enseñanza pública de Jesús. Después de esto, dice que no volverá a hablar en público. Amén. Y usted lo va a ver. Por eso que es bueno, ¿verdad?, que tengamos, ¿verdad?, sigamos, demos seguimiento, ¿verdad?, como va ocurriendo cada uno de los acontecimientos, amados, porque ciertamente vemos que lleva un orden tremendo, hermano. Amén. Por lo tanto, después de ahí, Cristo lo que hace, deja el templo, no vuelve a él, y entonces se reúne con sus discípulos, primero, ¿verdad?, como vimos anteriormente, en el Monte de los Olivos,
y entonces para enseñanza escatológica, lo va a ver más adelante, ¿verdad? Cuando entonces dice que estando él sentado en el Monte de los Olivos, viene la pregunta donde comienza el capítulo 24 de Mateo, y entonces más adelante alrededor de la mesa en la última cena con ellos antes de ser prendido, o sea, antes de ser arrestado. Ciertamente, amado, las primeras enseñanzas y palabras del día estaban dirigidos a quienes vinieron contra él, los principales sacerdotes y en general los líderes religiosos y políticos de la nación. En este discurso final no los tiene a ellos en cuenta. En este discurso final, ¿verdad? Jesucristo no los tiene a ellos en cuenta, o por lo menos sus palabras no están dirigidas a ellos, sino a la gente presente en el lugar y también a los discípulos. Dice, ¿verdad? Jesús habló a la gente y a los discípulos de él. Según Lucas, las palabras fueron dirigidas a los discípulos en presencia de la gente, ¿verdad? Porque dice, y oyéndole todo el pueblo dio a sus discípulos, ¿ven? Lucas 20:45. Hacía ya tiempo que el Señor estaba denunciando públicamente la conducta de escribas y fariseos. Hace tiempo, ¿verdad?, que él venía haciéndolo. Pero en esta ocasión adquiere la solemnidad de ser formulada en el mismo templo de Jerusalén. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, amados, las acusaciones que el Señor hace establecen la culminación de toda su enseñanza y la conclusión de sus discursos públicos, al estilo profético, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como consecuencia del rechazo y rebeldía del pueblo contra Dios, las últimas palabras de quien vino al mundo lleno de gracia. Amén. Esas palabras son palabras de juicio, agotando la paciencia de Dios. Alaba que Él es bueno. Palabras de juicio, agotando la paciencia de Papito Dios. Amén. La misericordia de Dios, hermanos queridos, como está establecido en la Escritura, la misericordia de Dios para siempre, pero su paciencia se agota. Cuando Dios ve que yo abuso y abuso y abuso y abuso, y entonces Él tiene misericordia, misericordia y misericordia, amén, amado, como un acto de gracia, y el momento dado en que la paciencia de Papito Dios se agota, hermano, y entonces lamentablemente lo que voy a enfrentar es el juicio del Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Ya, por lo tanto, vemos aquí que estas palabras son palabras de juicio, agotando la paciencia de Dios. Es sin duda, hermano, una advertencia que da un margen de gracia a aquellos a quienes denuncia para que vuelvan a Dios antes que sobre ellos caiga el juicio divino a causa del pecado. Con todo eso, Dios sigue dándole que la oportunidad. Ve, hermano, su nombre sea la gloria. ¿Qué le dice Cristo? Bueno, les dice, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dios te bendiga, Carmen, Dios bendiga, Carlos. En la cátedra, estamos en el capítulo 23 de Mateo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. El original griego diría, sobre la de Moisés cátedra, se han sentado los escribas y los fariseos. Gloria al dulce nombre de Jesucristo y la gloria a Dios. Ok, amado, yo quiero, ¿verdad?, abundar un poco en esto de la cátedra de Moisés, amado, ¿verdad?, porque ciertamente entendemos que es importante. Prácticamente era el asiento de los maestros. O sea, y, ¿verdad?, como digo yo, si uno piensa en cátedra de Moisés, ¿verdad?, pues entonces uno dice cátedra, pero esa palabra viene de catedral también, ¿verdad, hermano? Entonces rápido uno va a pensar en que, espérate, esto es una palabra, cuidado, ¿verdad? Esos fariseos, esos escribas eran católicos. No, escuche bien. La expresión es equivalente, cátedra de Moisés. La expresión es equivalente, amén, o es el equivalente a la universitaria cátedra de filosofía. O sea, sentarse en la cátedra de Moisés indicaba tener la más alta autoridad para instruir a las personas en cuanto a la ley. Repito, sentarse en la cátedra de Moisés indicaba tener la más alta autoridad para instruir a las personas en cuanto a la ley. Por lo tanto, la expresión aquí podría ser traducida como los escribas y fariseos se han sentado a sí mismos en la cátedra de Moisés, haciendo énfasis, haciendo énfasis no en la definición de la cátedra de Moisés, sino, hermanos queridos, en el hecho de que este era un reclamo imaginario de autoridad que hacían para ellos mismos. ¿Ve, amado? Acuérdense que estamos describiendo que el carácter de estos hombres. Por lo tanto, cuando Cristo dice en la cátedra de Moisés, es que para ser amado, gloria a Dios, se sientan los escribas y los fariseos, está enfatizando, amén, el hecho de que este era un reclamo imaginario de autoridad que hacían para ellos mismos. O sea, existía la idea legítima de que los sacerdotes y levitas tenían autoridad,
para decidir sobre los asuntos de la ley. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, verso 9. Pero los escribas, pero los escribas y los fariseos, a su nombre sea la gloria, amén, fueron más allá de cualquier legítima autoridad y añadieron tradiciones humanas a la palabra de Dios. Por esto Jesús los condenó. Y lo vamos a ver después, ¿verdad? Del versículo 8 hasta el 36, ¿verdad? Cómo se manifiesta el amor de Dios hablándole a los fariseos. Su nombre sea la gloria. Ok. Por lo tanto, amado, Jesús llamó la atención a los oyentes, especialmente a los discípulos, sobre la condición de los escribas y de los fariseos, hermano. Aquellos que eran tenidos como los maestros en materia de interpretación y enseñanza de la ley. Algunos escribas eran también fariseos, ¿verdad? Y eso nosotros vimos aquí, algunos escribas eran también fariseos. Ahora, estos se distinguían además, ¿por qué? Por el conocimiento que tenían de la palabra, por la rigidez en la práctica literalista de la ley. Y todos estos escribas y fariseos buscaban alcanzar justificación en base a su justicia personal, manifestada en un sistema religioso hecho a su medida y conveniencia, sin duda estricto o duro en muchos aspectos. Ve, amado, vemos aquí que un sistema religioso hecho a su medida, es un buen tema para un mensaje. Sistema religioso hecho a su medida. Alaba. Amén. Por lo tanto, Jesús había denunciado esto ante la gente muy al principio de su ministerio, advirtiéndoles que por la justicia personal al estilo farisaico nunca entrarían en el reino de los cielos. Eso lo vimos cuando, ¿verdad?, estudiamos el capítulo 5 de este libro, ¿verdad?, de Mateo. Después de la bienaventuranza, verso 20, está esa parte, ¿verdad?, de Cristo de esa manera. Por su parte, hermanos queridos, los escribas enseñaban la escritura a la gente y daban la interpretación de ella. Sin embargo, era en muchos casos una enseñanza teórica y fría. ¿Basada en qué? Basada en una elaborada tabla de valores, prohibiciones y concesiones. Amén, que así soportar la práctica religiosa. Su enseñanza era que tradicional, pero carecía del poder con que Jesús la presentaba. Ve, amado, era una enseñanza tradicional, pero sin poder. Hoy en día dirían, ¿verdad?, no te dan unción. A su nombre sea la gloria. Ahora, ambos grupos que hacían, añadían a la escritura con la misma autoridad el sistema interpretativo tradicional y prácticas establecidas en el tiempo, amén, aleluya, como complemento a las demandas de la ley que se conocían como la tradición de los ancianos. Eso era algo que ellos añadían, ¿ve, hermano? Por ejemplo, comer con las manos sin lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, el sistema complementario hacía más difícil y pesada la vida de piedad que ellos demandaban a la gente. Quebrantar la tradición de los ancianos suponía algo semejante a quebrantar la ley de Dios. En base a los principios de la tradición, habían acusado a los discípulos de eso e indirectamente a él mismo. Hermano, si ellos estaban mal, si los discípulos estaban mal, pues obviamente era porque habían recibido una mala enseñanza. Y el maestro de los discípulos pues era Cristo. Amén, hermano. Ok, ahora escucha esto bien. La contradicción entre Jesús y los escribas y fariseos. La contradicción entre Jesús y los fariseos, de los escribas y los fariseos, se hace evidente en el relato del Evangelio. Una hostilidad creciente se produjo desde los primeros tiempos en la enseñanza de Jesús. Las palabras del Señor habían sido tenidas como blasfemas por esta misma causa. Además, Jesús no rehúsa, a su nombre sea la gloria. Oiga esto, hermano. Oiga esto, hermano. Doy rewind. Una hostilidad creciente se produjo desde los primeros tiempos de la enseñanza de Jesús. Las palabras del Señor habían sido tenidas como blasfemas por esta misma causa. Hermano, que no es como se dice, sino lo que se dice. Y me reafirmo en eso y sigo enfatizándolo. No es como usted lo dice. Como digo yo, usted puede coger un saco de 3 libras de azúcar, echárselo en la boca para hablar bien dulce. Amén, amado. Pero si habla la verdad, amén, que pone en evidencia la maldad de aquel que lo escucha, tristemente, hermanos queridos, no le va a gustar. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanos queridos, además Jesús no rehuía, ¿verdad?, acompañar a los publicanos y a los pecadores, porque también para ellos había que venido con la misión de anunciarles el Evangelio. Y ese comportamiento, ¿verdad?, pues enfurecía a los escribas y fariseos que continuamente le reclinaban por ello. Ellos no querían a los pobres, no querían tampoco, amén, aleluya, a los publicanos, pero Cristo se juntaba con ellos. Entonces, ¿pero quién es este? ¿Ve? O sea, este hombre está
actuando totalmente distinto a nosotros, que somos los maestros, que somos los eruditos, los rabí del pueblo, los rabinos aquí somos nosotros. Entonces, ¿con qué enseñanza viene este hombre? Hermano, por lo tanto, pues repito, Cristo, aleluya, pues está contradiciendo la doctrina que ya había implementado, hermanos, llenas de qué? De tradiciones, amén, hermano, añadiéndola así a la ley del Señor, bendito Jesucristo, ok. Por lo tanto, hermano, la confrontación alcanzó el mayor nivel cuando Jesús fue acusado por ellos de pacto con el príncipe de los demonios. La enseñanza de la ley era distorsionada en muchas ocasiones. La enseñanza de la ley era distorsionada en muchas ocasiones, dando como prohibición lo que la ley autorizaba. Y esa fue la razón por la que llamaron la atención al Señor cuando los discípulos recogían espigas para comer en los sembrados en el día sábado. Aquella situación condujo a los fariseos al acuerdo de acabar con Jesús. Y la razón no era otra que la confrontación en la enseñanza que el maestro corregía y rectificaba delante de la gente, dándole la interpretación que Dios había terminado en ella. Vuelvo otra vez, se repite lo mismo, hermano. Amén. La razón no era otra que la confrontación en la enseñanza que el maestro corregía y rectificaba. Fíjate, yo vengo y le digo a usted, hermanos queridos, su nombre sea la gloria, ¿verdad? Que, por ejemplo, que aquí el cine no es malo, un ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo pequeño. Entonces yo por la palabra le digo a usted que eso es del mundo, ¿verdad, hermanos queridos? Que esa es una conducta, aleluya, ¿verdad? De una persona que todavía no ha sido bien regenerada, que no ha conocido todavía, ¿verdad? Aleluya, lo que es el poder del Espíritu Santo para transformar una vida. Y entonces usted se molesta porque la palabra es la que lo... Mire, es que es claro, la palabra es la que juzga. ¿Ve? Por eso que la gente se siente mal, y lo he dicho aquí otras veces. Amén. Aquel, mi hermano, mucha gente está en contra del evangelio. Gente que están afuera, que no son cristianos, y gente que están adentro, que tampoco son cristianos, están en contra del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio está en contra de ellos. Hermano, entonces usted va a decir una cosa, usted dice una cosa conforme a la palabra, entonces esa palabra es la que molesta, esa palabra, aleluya, es la que se convierte para ellos un fastidio, él los oye, esa palabra es la que para ellos es un ayo, bendito sea la misericordia del Señor. Hermano, ¿por qué? Porque le está refutando, amén, aleluya, su conducta. No solamente la está refutando, la está corrigiendo, le está haciendo un llamamiento a que rectifique su conducta, y por ende todo eso se resume en que está juzgando su condición, pero no es la persona que la está hablando, no es la persona que está citando, es la misma palabra, a su nombre sea la gloria, hermano, ¿verdad? Que es instrumento, aleluya, de juicio, es la que pasa juicio contra la conducta, aleluya, depravada, contra la conducta que es contraria a la voluntad del Señor. Bendito sea la misericordia de Dios. Siendo así, hermano, vemos entonces, ¿verdad?, que en alguna ocasión procuraron poner a Jesús en un compromiso interpretativo, como fue cuando le preguntaron sobre la causa de repudio. Las primeras palabras de nuestro Señor aluden a la condición que tenían como maestros delante del pueblo. Amado, la condición que ellos tenían como maestros delante del pueblo. Aquellos se habían sentado en la cátedra de Moisés. Amén, amado. Aquellos se habían sentado, aleluya, lo es que para siempre, en la cátedra de Moisés. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. A su nombre sea la gloria. Ok, escuche bien ahora. En el pensamiento semita. Amén. En el pensamiento semita. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Quien se sentaba era tenido como más honorable que quien permanecía en pie. Mi amado, voy a recalco. En el pensamiento semita, quien se sentaba era tenido como más honorable que quien permanecía en pies. Los maestros acostumbraban a sentarse para enseñar a sus alumnos. Amén, amado. Los maestros acostumbraban a sentarse para enseñar a sus alumnos. En ese sentido, Cristo dice que los escribas y fariseos habían tomado la posición de maestros delante de la nación y enseñaban a la gente. A su nombre sea la gloria. Cristo no niega que ellos enseñaban la palabra. Oiga esto, Cristo no niega que ellos enseñaban la palabra. Amén, hermano. Ahora, muchos habían pasado por las escuelas teológicas de entonces y eran profundos conocedores de la ley. No eran cualquier gente.
no eran cualquier persona, no eran los laicos, hermanos queridos, a su nombre sea la gloria, eran los rabinos, eran los doctores, amén, amado, eran los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Pues recalco, porque muchos de ellos habían pasado por las escuelas teológicas de entonces y eran profundos conocedores de la ley. Hablar desde la cátedra de Moisés equivale a ser maestros y expositores autorizados para enseñar la palabra al pueblo. Repito, hablar desde la cátedra de Moisés equivale a ser maestros y expositores. Por favor, sígame, hermanito querido. Maestros y expositores autorizados. No era cualquier persona. Amén, amado. Maestros y expositores autorizados para enseñar la palabra al pueblo. O sea, eran graduados, hermanos queridos, es que para siempre, de la escuela teológica del concilio. Por lo tanto, el concilio, a su nombre sea la gloria, con su directiva, los licenció, como hace hoy en día, licenciado, ministro licenciado, ministro ordenado, ministro aquello, ministro lo otro, hermano. Entonces, según el hombre, ¿verdad? Pues le da, aleluya, unas credenciales que lo acreditan para X o Y función, para X o Y posición. Alaba que él es bueno, amén. Para X o Y jerarquía. Este tiene más poder que este otro porque está a un nivel más alto. Este es doctor en divinidad. Por lo tanto, aleluya, está por encima de este que es pastor. Este simplemente es pastor, no es reverendo. Amén, amado. Y cositas así, hermano. Por lo tanto, que para siempre, amado, gloria a Dios. Estos hombres, pues, tenían, ¿verdad? Aleluya, esa autoridad para enseñar la palabra al pueblo. En cierta medida, escuche bien, quienes enseñaban también podían juzgar. En cierta medida, los que enseñaban también podían juzgar, no porque fuesen jueces, sino por la aplicación de la normativa bíblica de la vida de la gente. Es que esto es tremendo, te lo estoy diciendo, hermano. Lo repito, espérate, déjame ver el chat, déjame poner aquí algo, déjame poner ay o algo aquí. Este chat como que se daña, ese se oye o no se oye. A ver. Cuando pongo ahí, seguida se arregla. A ver, ve que se arregla rápido. Esto funciona, esta tecnología está tremenda. Y lo voy a repetir, amén. Gloria a Dios. Escuche bien. Escuche bien ahora. Mire, en cierta medida, quienes enseñaban también podían juzgar. Amén. Los que enseñaban también podían juzgar, no porque fuesen jueces. Tú no puedes juzgar porque aquí el único juez es Dios. Y es que yo no soy ningún juez. Fíjate, te puedo juzgar sin ser juez. ¿Sabe por qué? Porque no es, aleluya, por la posición que yo ocupo. Es por la aplicación de la normativa bíblica a la vida de la gente. Entonces estoy diciendo que el quien te juzga es la palabra. Cuando yo hablo conforme a la palabra, mire, si yo estoy andando de una manera incorrecta delante de Dios y usted me habla a mí por la palabra, me está juzgando usted, no, me está dando la palabra. Y en todo caso es Dios mismo, porque esta palabra es Cristo mismo y Cristo es Dios. O sea, que el asunto está que la misma palabra te hace un señalamiento. La palabra señala el pecado. La palabra, amén, señala la inmundicia. La palabra señala la maldad. Señala, aleluya, todo aquello que es reprobado. A su nombre sea la gloria delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pues hay que seguir predicando la palabra. En toda la gente, ¿qué es lo que dice? Esta gente se pasan juzgando. No. No se pasan juzgando. Se pasan aplicando la normativa bíblica a la vida que lleva la gente. Si es homosexual, no se convierte, se lo tiene que llevar el diablo, hermano. Es lo que dice la Biblia. No puede irse para el cielo. En nombre de Jesús. ¿Ve? Como en este estado, que el alcalde hace unos días atrás casó a 2 homosexuales, a 2 hombres. Mira cómo está esto aquí. Alaba que le huevo. Mira cómo está Jolio. El alcalde casando a 2, amén, aleluya, a 2 hombres mismo sexo. A 2 hombres. ¿Ve, hermano? El alcalde de la ciudad, que es homosexual. ¿Qué usted cree de eso? Hermano, sí, el alcalde aquí es homosexual. ¿Qué usted cree?
Entonces yo pido permiso para el culto en la calle, alaba que Él es bueno. Y antes me daban permiso desde abril hasta el 30 de octubre. Ahora me dieron 6 sábados nada más. Mire cómo está esto. Hermano, entonces tienes que darle el culto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A las 8 de la mañana los niños están en la escuela, los papás están trabajando y los vagos están durmiendo. A las 2 se levantan. ¿Y en caso no te van a hacer? Porque van a buscar durar para el punto, aquella buscar, amén, la cita tenían el Wii, esta otra va a buscar allá a ver si le dan ese 6, aquella lleva el nene que está haciendo que se haga pasar por loco para que le den ayuda al gobierno. Así que, ¿quién va a escuchar el mensaje? Así está esta ciudad, hermano. Usted vea cómo está esto, su nombre es la gloria, ¿ves? Por lo tanto, hermanos queridos, oiga esto, Moisés habla, oiga esto, Moisés había dado la ley y había enseñado la ética dimanante de ella. Ok, hay que buscar esa palabra. Moisés había dado la ley y había enseñado la ética dimanante de ella. Dimanante. Viene como de... Digamos no. Está diciendo disparate aquí, vale. Gloria a Dios. Dimanante, hermano. Si alguien lo tiene por ahí, me puede ayudar. Aleluya, me lo busca. O en lo que usted lo busque, yo se lo leo. Dimanante. O está mal escrita la palabra. Sí, dimanar. Aquí está. Proceder. Provenir. Radicar. Proceder. Provenir. Radicar. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que Moisés había dado la ley y había enseñado la ética, ¿verdad?, que procedía de ella. ¿Verdad que sí? Su nombre sea la gloria. Y estos eran como que, como sucesores de Moisés, en el sentido de maestros de la nación. Jacobo mismo afirma en las conclusiones del Concilio de Jerusalén que Moisés tenía en cada sinagoga quien lo predicasen. Hechos 15:21. No cabe duda que era necesario el ministerio y el oficio de maestros bíblicos, a fin de que de ellos el pueblo conociese lo que Dios disponía en su palabra y lo guardase. Ve, amado, lo que Dios disponía en su palabra y lo guardase. El problema es que estos fariseos, estos escribas, habían asistido a la escuela teológica, pero no guardaban la palabra. Hermano, y eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente que sabe mucho, pero no guardan la palabra. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermano, vemos que sin embargo, aunque el oficio era legítimo y honorable, aunque el oficio era legítimo y honorable, ¿cuál oficio? Bueno, el oficio de maestro bíblico, hermano, y era un honor, ¿verdad que sí? Ser autorizado, amén, aleluya, como maestro y expositor para enseñar la palabra al pueblo. Eso es algo, amén, que es un honor para uno, hermano, amén, es un privilegio. Y obviamente era legítimo porque estaba establecido. Ahora, la silla de maestros está ocupada por indignos que deshonraban la actividad de la enseñanza. Hello. No había problema con que fueran maestros. No había problema, amén, del lugar, que era un lugar honorable. Pero como Cristo está exponiendo el carácter de los escribas y los fariseos, o sea, está quitándole la careta completa. Hello. Amén, amado. Lo está desmantelando. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Pues entonces, él nos dice, ¿verdad?, que no enseñen al pueblo, hay que enseñarle. El oficio de maestro, hermano, que aleluya, es necesario. Su nombre sea la gloria. Amén, maestros bíblicos. Pero el problema estaba en que estos que están ocupando la silla eran indignos, que deshonraban la actividad de la enseñanza. Jesús reconoce la existencia de maestros y la autoridad para su enseñanza, que descansaba en la palabra de Papito Dios. Bendito sea la misericordia. Aleluya, amén, gloria a Dios. Sí, hermana Leslie, eso es lo que pasa, es lo mismo. Mariela, Dios te bendiga mucho, amén. Exactamente. En el nombre de Jesucristo. Hermano, y ese es el asunto de esto. La historia se repite. ¿Ve? ¿Por qué usted ve que hay tanta gente, hermanos, que están dentro de las congregaciones, están perdidas? Están más perdidas que Judas. Alaba que él es bueno, que vendió el maestro por 30 monedas de plata. ¿Ve? Ahora lo venden por una ofrenda jugosa. Pero hermano, ¿verdad?, tristemente, eso está pasando. Yo recalco la palabra, la enseñanza. La enseñanza en la Biblia, ahí está el discernimiento espiritual. La Biblia te enseña a discernir la chuleta, amén, del espíritu. Te enseña a discernir, amado, amén,
los demonios de los siervos de Dios. Él se oye. Los ministros de Dios, los ministros de Satanás. El profeta falso, el profeta verdadero. El falso maestro, el maestro verdadero. Alaba, que él es bueno. Otro da la palabra, hermano. Pero si yo me pongo a estar por ahí, solamente con una mesita, una esquina, un punto de droga, amén, a dar comida a los deambulantes y la palabra hecho para el lado, pues usted no va a aprender nada. El diablo se goza, hermano, el diablo manda para allá, mira, ven acá, yo que te tengo a ti atado a las drogas, vente, vamos a comer nuevo allí. El demonio dice, vente, vamos a comer ahí un arroz, vamos a comer uno de los cristianos. No, demonio, para allá no me lleven, te van a echar fuera. Ay, no de fuera ni fuera, muchachos. Y luego esa gente tiene que vender, repartir comida nada más y con eso se cargan para el cielo. Hermano, y eso es así, lamentablemente, hermano. Pero la palabra es importante, hermanos queridos. Será bueno en este denso pasaje ir sacando las lecciones aplicativas de las palabras del Señor. El énfasis en este caso está en una enseñanza bíblica como forma natural del maestro de la palabra. Nada puede dar autoridad a la enseñanza si no es la palabra que se enseña. Hello, te lo estoy diciendo. Repito, nada puede dar autoridad a la enseñanza si no es la palabra que se enseña. Alaba que Él es bueno. O sea que la autoridad de la enseñanza es por la misma palabra. Hermano, pues cuando usted da la palabra como es y el Espíritu Santo lo respalda, por lo tanto como es, se siente el poder de esa palabra, se siente la autoridad de esa palabra. Por eso cuando Cristo hablaba, decían de Cristo que, pero ¿quién es este? A su nombre sea la gloria, que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, ¿por qué? Porque la enseñanza de Cristo era totalmente diferente. Hello, era la verdad de Dios. Amado, lo que aquellos no enseñaban, hermano, ahí es que estriba la autoridad, el poder. Gloria al nombre de Jesucristo, amado. Yo venía hablando hoy con nuestro hermano Marlene, nuestra hermana Marlene, nuestro hermano José, y estamos enfatizando lo mismo. Yo decía, vuelvo con mi letanía, la palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor hizo, ¿verdad? Aleluya, los cielos y la tierra mediante el poder de su oración. Mediante el poder de la vigilia, mediante el poder del ayuno, mediante el poder de poderle puso las manos así sobre la nada y se creó. No, hermano, por el poder, por la palabra, amén, aleluya, ahí está el poder. La palabra, hermano, voy a recalco, no me vayan a interpretar, ayuno, vigilia y todo eso. No estoy hablando, o sea, no estoy restándole la importancia, a los hombres de la gloria, que tiene ayunar, vigilar y todas esas cosas para el creyente. No vayan a interpretarme. Pero hermano, la palabra, ¿qué atacó el diablo? ¿La oración? No. ¿Qué ataca el diablo? Hello. Lo que dijo Dios siempre va a ser lo que Dios dice. Es lo que Satanás va a atacar. La palabra. ¿Qué tergiversó él? Alaba que Él es bueno. ¿Qué tergiversó él? La palabra. Lo que dijo Dios. ¿Qué le pasó al profeta? Amén, aleluya. Aquel varón de Dios con el profeta viejo, cuando el rey le ofreció que fuera a la casa a comer la rueda habichuela, amén, aleluya, con garbanzo y patita, ¿qué pasó? Pues miren, lamentablemente, él dijo, no, chacho, no, me prohibieron que no comiera, vine por ahí a comer garbanzo y patita. Amén, yo me con un sándwich de jamón y queso ahí en la esquina, así que olvídate de eso. Ahí no tuvo problema. Pero ¿qué pasó? Cuando entonces viene aquel profeta viejo y entonces ataca lo que Dios había dicho. Yo soy profeta igual que tú. Aleluya, gloria a Dios. Y un ángel de parte de Jehová me ha dicho, alaba, que venga para acá, que no hay hamburger, no hay tampoco patitas, no hay garbanzo. Lo que tengo es, aleluya, una ensaladita light para que tú sabes, no te vaya mal el colesterol y eso. Así que vente. Mire, si Dios te había dicho ya que no fuera por ahí, mire, venga quien venga. Venga quien venga, no puede hacerle caso, porque ya Dios te habló, hermano. Entonces, ¿qué hizo? La palabra, hermanito querido, atacó que lo que Dios había dicho, y Satanás siempre va a atacar lo que Dios dijo. Hello, porque la promesa no está, hermanos queridos, aleluya, no es que para siempre en ninguna otra cosa, sino es que en la palabra es lo que Dios ha dicho. Cuando Pedro, aleluya, no en nombre de Jesucristo, mientras Cristo predicaba, pero estaba buscando pescar, tiraba la red y estuvo toda la noche y no cogió nada. Alaba que Él es bueno, amén.
Cuando Cristo terminó de ministrar las vidas, aquella multitud que estaba allí, ¿qué pasó? Entonces los vio que venían, están cansados, fatigados, muchachos, hemos tirado con todo, alpón, con lombriz de tierra, con balajú, y no hemos cogido nada. Nada hemos cogido. El oso, oye, como dicen por ahí, ni un catarro. Sin embargo, vino Cristo, a su nombre sea la gloria, que dijo, bueno, ahora tírala, aboga mal adentro, mijito, y entonces tira las redes ahora. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no hemos cogido nada, pero ¿verdad? Por tu ofrenda. No, por tu palabra, ¿verdad? Por tu palabra lo voy a tirar. La tiró y ¿qué pasó? No pueden subir las redes. No pueden subir las redes y las barcas se hundían. A su nombre sea la gloria. Hermano, gloria a Dios. Vemos ni burones allí en la laguna. ¿Acuerdas, Juan? Nosotros metimos en la laguna, en esa peste de laguna. Y usted está metido en la laguna y nosotros negando alguna peste de laguna encima. Buscando y qué burones para comérnoslo. Unos pescados llenos de cuanta cosa. Alaba. ¿Te acuerdas, Juan? Lleno de aceite de motor, de transmisión, de grasa de carro. Gloria a Jesucristo, Dios es bueno. Bendito sea Dios. Bien. Aleluya. Digo, la laguna no estaba como ahora, estaba más limpiecita. Gózate. Ok. Por lo tanto, amado, esta demanda fidelidad a ella, ¿ve, hermano? Por lo tanto, porque como nada puede dar autoridad a la enseñanza, sino es la palabra que enseña, la palabra demanda fidelidad a ella. La interpretación del texto bíblico. La interpretación del texto bíblico ha de ser concordante con el resto de la escritura. Amén, hermanito. Gloria al nombre de Jesucristo. Repito, la interpretación del texto bíblico ha de ser concordante con el resto de la escritura. Ningún pasaje tiene autoridad si contradice otros principios bíblicos. Alaba. La Biblia como palabra de Dios no solo es autoritativa, sino también inerrante. Amén, amado. Gloria a Dios. O sea, que tiene lo que ella posee de ella misma. No trae de otra cosa externa, no. Es ella misma, es poderosa ella misma. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, de que para siempre cualquier añadido humano a la escritura, enseñado como si tuviese tanta autoridad como la palabra, es un notorio pecado que eleva a la categoría de divina la palabra humana. Hello. Y es necesario entonces entender, hermanito querido, que lo único que reviste, amén, aleluya, autoridad y debe ser obedecido es aquello que descansa en la escritura. Lo que reviste autoridad. Hello. Oiga bien, por favor. Aleluya. Repito, es necesario, es menester entender que lo único, ¿qué significa único? ¿Qué significa único? U-N-I, acento, C-O, único. Amén. Que reviste autoridad y debe ser obedecido es aquello que descansa en la escritura. Exacto, solo, no hay más nada, no existe otra cosa, lo único. Amén, hermano. Repito, que reviste autoridad. Lo único que reviste autoridad. Lo único que reviste autoridad y debe ser obedecido es aquello que descansa en la escritura. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Por lo tanto, debe entenderse esto con toda claridad para no reclamar obediencia a lo que es mera tradición de los hombres. En muchas ocasiones se pretende enseñar como bíblico aquello que es solo historia o costumbre establecida a un largo tiempo de uso. La mayor tragedia para el pueblo de Dios es afirmar como doctrina una interpretación dada por hombres que no concuerda con la correcta hermenéutica bíblica. Repito, Dios te bendiga, Reinaldo Robles, desde Waterbury, allá en el estado de Connecticut. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Repito, la mayor tragedia para el pueblo de Dios es afirmar como doctrina una interpretación dada por los hombres que no concuerda con la correcta hermenéutica bíblica. Bendito sea la misericordia de la hermana sucia, aleluya. Dios bendiga de Mayagüez, qué bueno, nos gozamos, sierva, Dios la bendiga, gloria a Dios. Ok, a tales males
hay una respuesta que los maestros religiosos que no bíblicos, amén, suelen dar a los infelices que son atrapados en este tipo de enseñanza y abrumados por la normativa de los hombres. Así fuimos enseñados, dando como autoritativo lo que procede del pensamiento y determinación de los hombres. Gente que, mire hermano, gente que le han dicho que el diablo se salva. Oiga hermano, mire, y no hay forma de, mire, usted lo prueba por la palabra un montón de veces, le ora a Dios, Dios se le presenta, lo lleva al infierno, lo saca de allí, vuelve otra vez, mire hermano, y como quiera, a lo último, así fue que a mí me enseñaron, pero te enseñaron mal, te enseñaron así, pero te enseñaron mal. ¿Ves? Ahora tienes que rectificar y tú tienes que entrar por el camino correcto. Pues gente, así me enseñaron a mí. Pues está bien entonces, te enseñaron así. Estamos tratando de ayudarte, pero si tú, aleluya, quieres seguir por ese camino del desvío, a su nombre sea la gloria, pues lamentablemente vas a parar, amén, al infierno. Ese camino parece derecho, pero su final es el camino de muerte. Estamos tratando de que tú no mueras, que viva, vida eterna. Amén. Dios es el nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, el Señor advierte que este problema desde la introducción del discurso, amén, Él advierte de este problema, aleluya, desde la introducción del discurso, tan pronto empezó con eso. Quien se siente sobre la cátedra, es decir, el que pretenda hablar con autoridad y demandar obediencia, debe hacer descansar su enseñanza solo y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Mediante qué? Mediante una concordante y ordenada interpretación. Hello. ¿Se oye o no se oye? Amén, amado. Debe hacer descansar su enseñanza solo y exclusivamente en la palabra de Dios. Y no deja ahí. Mediante una concordante y ordenada. Concordante, tiene que concordar, no puede decir una cosa así, otra cosa acá. Acá no puede decir que Jesucristo es hijo de Dios y acá va a decir que no es hijo de Dios. Entonces eso no hay, algo está pasando ahí. Hay injerencia satánica en el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tergiversó, hermano, y no solamente eso, sino una ordenada interpretación, no a lo loco. No a lo loco, hermano. Ese es el problema. Como voy repito, aleluya, como es que esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Esa era la exigencia que Pablo ponía delante de Timoteo, 2 Timoteo 4:1-2. ¿Qué dice ahí? No va a dar tiempo, ya voy por el 3, son hasta el 7, no va a dar tiempo. No va a dar tiempo, gloria a Dios. Timoteo, vamos a hacer un Timoteo 4:1-2. Ah, bueno, ese pasaje mío que me gusta, ¿sabes? Esa carta me gusta. Sí, me gusta mucho esa carta, José. 2 Timoteo, capítulo número 4 es, sí, 4:1-2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Escucha bien. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aquí está. Gloria a Dios. 2 Timoteo 4:2. Pablo dice, nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, por favor, amén, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, óyeme bien, Timoteo, que prediques la palabra, Timoteo, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, ¿qué más va a hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y después dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a sus, o sea, maestros falsos. Gente que me va a decir a mí lo que a mí me gusta escuchar. ¿Ve? ¿A qué hago referencia? A que yo esté perdido y me digan que me salvo. A que le estoy sirviendo al diablo y me llamen siervo de Dios. Hermano, que sea un mundano y me digan, no, este es un cristiano, pero mire, de la mata. Este es de hueso colorado pentecostal, pero pentecostal. ¿Con
cuernos y todo, y rabo y todo, y ¿cómo se llama? Y el tenedor. Y los ojos colorados, así, botando llama por los ojos. Y es todo un muchacho de hueso colorado. Tú no lo ves los ojos, hermano. Sí, lamentablemente, hermano. Gloria a Dios. O sea, que la gente va a querer que le diga un montón de embustes. Ok, el verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis. Ahora viene lo bueno, escucha bien. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Porque está enseñando, y recalco, el ministerio del oficio de maestros bíblicos es necesario. Con eso no hay problema. Pero, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. O sea, los escribas enseñaban la ley, de modo que debían ser oídos, es decir, debía prestarse atención a su enseñanza. Oiga bien, hermanito querido. Por eso es que yo siempre he dicho, los nombres suenan hacer aleluya. Yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Exagerando un poquito. Porque ahora mismo nosotros aprendimos hace poco, y bueno, hace poco no, pero aquí por lo menos, ¿verdad? Tuvimos la enseñanza de que muchas veces los fariseos dijeron una verdad de Cristo. Sabemos que tú amas la verdad, ¿verdad? Y que enseñas con verdad la palabra de Dios. Pues es una realidad. ¿Ves? Como aquella joven que estaba endemoniada, decía de Pablo y de este otro, y de, si no me equivoco, era de Sila o Bernabé, no sé, Sila creo que era, que le decía, sin miedo, cielo, sin miedo, le decía, estos son siervos de Dios Altísimo que anuncian el camino, ¿verdad? Algo así. Pues mira, hermano, esa es una verdad también. Ellos eran siervos de Dios. Fíjate, ellos eran siervos de Dios. Pero está hablando por voz del Espíritu, no, hermano. No, está hablando por voz del Espíritu. Su nombre sea la gloria. Fíjate, estaba hablando, ¿verdad? Aleluya, conforme a qué. Conforme ¿entiendes? Conforme a qué. Conforme al mismo diablo, hermano. Bueno, para tú que reprenderla. ¿Te fijas? Precioso el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ves? Por lo tanto, hay veces, hermanos queridos, que un maestro, usted puede una persona que no esté viviendo conforme a la palabra. ¿Verdad que sí? Pero entonces, si le está enseñando algo bíblico que es real, que es genuino, pues eso yo lo cojo. Ahora, yo no voy a hacer, aleluya, como él hace. No voy a hacer conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque él dice, enseña bien y todo, pero no lo hace. ¿Y cuántas personas, hermanos, no están en los colegios teológicos? Son ateos. Muchos son unos mundanos malos, liberales, o que les gusta la vida del libertinaje dentro de los asuntos de Dios. Pero lo que están enseñando es cierto. Lo que pasa es que no se lo aplican. Entonces, si él no se lo aplica, eso es problema de él. Alaba. Pero si no, a su nombre sea la gloria. Pero si lo que está enseñando es la realidad, aunque él no la viva, yo cojo la enseñanza de él porque es la realidad. Pero lo que él hace, yo no lo voy a hacer. ¿Usted me entiende? Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque los escribas enseñaban la ley, de modo que debían ser oídos. Es decir, debía prestarse atención a su enseñanza. Escuche bien, por favor, que esto no creo que después nadie por ahí vaya buscando soga, ni nada de eso. Estoy buscando un palo a ver dónde me guindo, porque ¿cómo es eso que yo escuché a una persona que no iba a la palabra? Bueno, y te está haciendo la palabra, tú entonces aprendes eso, pero no haga lo que él hace. Es lo que dice Cristo aquí. O arranco la página, escucha bien. El Señor está muy enfático en su demanda. Todo cuanto digan, haced y guardad. Mateo utiliza un adjetivo que denota radicalmente todo. Hello, todo. Los discípulos y la gente no debían prestar atención solo a algo de su enseñanza, sino a todo lo que enseñaban. Es necesario entender que este todo está relacionado con la enseñanza, interpretación y aplicación de la ley, pero en ningún caso con la enseñanza de tradiciones y costumbres que acompañan a la palabra, dándole la misma autoridad. Hermano, si es la palabra, a su nombre sea la gloria, amén, lo es que para siempre, pues entonces, hermanos queridos, usted, amén, cójalo, porque es la palabra, ¿ve? No está eso contemplando, voy recalco, a su nombre sea la gloria, amén.
ningún tipo de enseñanza de tradiciones y costumbres que acompañen a la palabra, dándole la misma autoridad. No es un invento de hombre, no es hermenéutica humana, es hermenéutica bíblica. ¿Ve, hermano? Por lo tanto, Jesús reconoce ciertas virtudes en el ministerio de aquellos que continuamente se le oponían, como escribe Hendrickson. El hecho de que antes de pronunciar los ayes contra sus encarnizados oponentes que tienen planes para matarlo, Jesús tenga algunas cosas buenas que decir acerca de su enseñanza. Debería aumentar nuestra reverencia y amor por él. Además, debe tenerse presente que no todos los escribas y fariseos eran que necesariamente hostiles a Jesús. Simón lo invitó a cenar. Amén, a su nombre sea la gloria. Ciertos fariseos le advirtieron acerca de un peligro físico. El escriba o experto en la ley, a que se hace referencia en Mateo 22:35, a su nombre sea la gloria, dio aprobación al resumen de la ley hecho por Jesús y fue elogiado por este. Amén, amado. Después de la resurrección de Cristo, otro fariseo muy distinguido, Gamaliel, maestro de Pablo, impidió que las autoridades judías llevasen a cabo el plan de matar a los apóstoles. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? No todos los fariseos y escribas eran hostiles a Jesús. Ahora, el Señor reclamaba atención a la enseñanza e interpretación de la ley. Jesús honró siempre la palabra. Jesús honró siempre la palabra y estuvo vinculado con ella. Amén, amado. Su enseñanza y conducta discurrieron alrededor de lo que ella determinaba. Cristo no inventó en ningún momento, hermano. Su ministerio es positivo. Es más, mire, ¿usted sabe por qué Cristo? Porque nosotros tenemos que ver a Cristo también, amado. Acuérdense que Cristo era Dios hombre. Si lo ve solamente como hombre, como Dios, perdón, si lo ve solamente desde el punto de vista divino, pues entonces lamentablemente no es el Cristo bíblico. Porque el Cristo bíblico, aleluya, es uno que era todo Dios y todo hombre. Si no es así, no puede cumplir, amén, amado, con el plan de Dios de venir y redimir a la humanidad completa. Amén. ¿Por qué? Pues tenía que morir y Dios no muere, lo hemos dicho aquí. Amén, amado. La justicia de Dios siempre va a demandar la muerte del pecador. Hello, a su nombre sea la gloria. Y acuérdate que el pecado, hermanos, que aleluya, es el fruto de la rebelión contra Dios. Primero se rebela uno contra Dios y eso es lo que da luz al pecado. Amén, amado. Y eso es lo que Dios aborrece. Porque rebelarse contra él, hermanos queridos, no es otra cosa que resistir, aleluya, con violencia la autoridad. En este caso, resistir con violencia que la autoridad de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Ciertamente, amado, es un desafío contra él. Viendo esto, hermanos queridos, debe entonces, ¿verdad?, que voy a recalco, su ministerio positivo pone de manifiesto la atención que prestaba a la Escritura y por tanto demandaba también la misma atención y compromiso a quienes le escuchaban. Hermano, el ministerio poderoso de Cristo, hermanos queridos, además de ser Dios, hizo muchos milagros, hizo muchas obras, aleluya, amén, en su divinidad como Dios, pero también hizo muchas, amado, aleluya, bajo el poder del Espíritu Santo, como usted y yo, ¿verdad? También podemos hacerlo, dicho por Cristo mismo. Ok, pero ¿qué pasa? Lo que realmente, hermanos queridos, alaba que Él es bueno, si usted ha seguido el estudio, amén, y usted ha visto el por qué la gente le reconocían, otros se impactaban, era por lo que Él decía. Sí, un milagro aquí, un milagro acá, aquel otro, pero lo que realmente era la enseñanza, lo que la gente alababa era como Él hablaba, como este hombre se expresa. Ya ustedes las preguntas las hacen los fariseos y los escribas, los herodianos, amén, los discípulos de los fariseos para tratar de entramparle, y en la manera en que Él lo expresaba, en la manera en que Él explicaba, la contestación que daba era algo que estaba fuera de lo común. Nunca nadie había hablado así en Israel. Hermano, fíjate, pues entonces, ¿dónde está el poder? En la palabra. ¿Quieres ser exitoso en tu ministerio? Métete en la palabra y habla la palabra de papito Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Y obviamente da la gloria a Dios siempre. Amén, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, el Señor estaba reclamando disposición a la obediencia de la ley. La vida del pueblo de Dios se informaba en lo que Dios mismo expresaba en la palabra. Hello, la vida del pueblo de Dios se informaba en lo que Dios mismo expresaba en la palabra. A ella debía atenderse no solo para conocer su contenido y significado, sino para vivir conforme a ella. No es solamente para ganar, aleluya, un conocimiento desde el punto de vista intelectual, hello, y también saber el significado de ella, no, sino para vivir conforme a ella. Es el manual de conducta de Dios
para toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, esta demanda no ha tenido alteración alguna para la iglesia. Cada creyente debe estar atento a la Biblia, conociéndola, estudiándola, meditándola y obedeciéndola. Y cuántas veces yo no he dicho eso aquí, aleluya, prácticamente noche tras noche. Repito, esta demanda no ha tenido alteración alguna para la iglesia. Cada creyente debe estar atento a la Biblia, conociéndola, estudiándola, meditándola y obedeciéndola. No se puede hablar de amor a Dios sin que vaya acompañado de obediencia a su voluntad. Hello. Bueno, el Señor advierte a cada creyente en esta dispensación lo mismo que a los oyentes en el tiempo en que pronunció este discurso. El cristiano debe obediencia a la Escritura, pero en ningún modo debe obediencia alguna a mandamientos y disposiciones de hombres. La doctrina bíblica es la única autoritativa porque procede de Dios. Hello. Las palabras de hombres, sus doctrinas y enseñanzas no revisten ningún tipo de autoridad sobre la vida del creyente. Por eso cuando usted habla pamplina, cuando usted predica bobería, a su nombre sea la gloria. Cuando lo digo así, hermanos queridos, lamentablemente, cuando uno se pone medio zángano, amén, y se pone, amén, a inventarse sanganería, la sanganería no llega al corazón de la gente. La gente se queda hueca, vacía, se emociona, cuánta cosa usted quiere llamarle, pero no son regenerados. No ha llegado, amén, aleluya, donde tiene que llegar, amado, que la parte más profunda del ser humano, que es el espíritu. Lo que llega ahí en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más cortante, espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, aleluya, amén, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, amén, aleluya, y que discierne nuestros pensamientos, hermano querido, aleluya, y también el sentir de nuestros corazones y todas las cosas quedan desnudas delante de aquel, aleluya, al cual tenemos que dar cuenta. Dios bendiga a Miki, Dios bendiga a Naida. Por lo tanto, hermanos queridos, es la palabra de papito, Dios bendiga el nombre de su rapidito, aleluya, gloria a Dios. Déjame ver, Juan, rapidito, le voy rápido, Juan. Es que no me, es que está todo tremendo. No da el tiempo, va a coger como 5 minutos más. Aleluya. Bueno, el Señor advierte que la doctrina bíblica, del mismo modo que hacían los escribas y fariseos en los días de Jesús, ahí también ocurre a lo largo de la historia de la iglesia, con maestros que han introducido enseñanzas que proceden de sus criterios personales, a las que se les da categoría de autoridad como si fuesen palabras de Dios. Continuamente se debe estar investigando en lo que es doctrina y lo que son tradiciones humanas para despojar a la iglesia de la opresión a que conducen, manteniendo siempre, sobre todo, la libertad de que Dios ha hecho verdaderamente libres en Cristo Jesús. No debe olvidarse que este problema ocurría ya en el tiempo apostólico, como Pablo advierte a los creyentes en Colosa. Amén. Al mandamiento positivo de prestar atención y obediencia a lo que los escribas enseñaban de la ley, sigue entonces el que establece una separación de la conducta habitual de aquellas personas, donde le dice, mas no hagáis, amén, mas no hagáis, aleluya, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una disuasión entre enseñanza y obediencia, una disuasión, o sea, no está asociado, aleluya, la enseñanza de ellos con su obediencia. Veamos, hay una disociación, ve, aleluya, por lo tanto se manifestaba en muchas de los escribas y fariseos. Los judíos solían tomar la conducta de tales personas como referencia para un modo correcto de vida, lo que está pasando hoy en día. Ve, hermano, oiga esto, los judíos solían tomar la conducta de tales personas como referencia para un modo correcto de vida. Entonces están enseñando mal, están en contra de Cristo, que es Dios mismo, alaba que Él es bueno, están rechazando, a su nombre sea la gloria, la oferta de salvación por medio de la gracia que Dios les está dando, hermano. Pero entonces la conducta de ellos, a su nombre sea la gloria, la gente lo está mirando, hermano, hello, a su nombre sea, ¿qué pasa? Entonces ellos piensan, hermano querido, que esos son los monstruos de la película, que son los cheches, a estos son los que hay que obedecer, son los que están bien, hello. Por eso que Cristo llega. Si Cristo no llega, siguen perdidos, hermano. Si Cristo no llega, siguen perdidos. Y pasa lo mismo hoy en día, cuando hay muchas congregaciones que están hechas a canto, hello, que Dios por su misericordia lleva 10 años, 15 años hablándole
y el pastor, el líder, el que sea, hermano, a su nombre sea la gloria, no quiere obedecer, mira, hermano, Dios levanta un antipático, como hizo con Elías. Hello, para ellos, sí, Dios levanta un insoportable, un odioso, alaba, un criticón, un palero, ¿qué más? Uno que se pasa juzgando a la gente, amén, y lo envía allá. Amén. Independientemente de lo que ellos piensen de él, es la gracia de Dios, aleluya, que quiere derramarse sobre sus vidas. Pero su arrogancia, su terquedad, su soberbia no les permite, a su nombre sea la gloria, entender que es Dios. Hello. Te buscan matar, matan al enviado. Matan al enviado. Lo difaman, hacen con él, lo hacen canto. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, el que para siempre dice que entonces el Señor, nuestro Señor advierte que aquellos enseñadores no ajustaban su conducta a lo que enseñaban, es decir, enseñaban una cosa y practicaban otra. Sus costumbres estaban habitualmente en contradicciones con su enseñanza. El pecado que Jesús pone de manifiesto en esta conducta es esencialmente el de hipocresía. Amén. Es lo que allí pone Papito Dios de manifiesto, el pecado de hipocresía. Amén, hermano. Aparentaban una cosa, pero realmente eran otra. Aparentaban piedad, pero negaban la eficacia de ella. Junto con el pecado de hipocresía, a su nombre sea la gloria, está también el de inconsecuencia, porque dicen y no hacen. Hermano, gloria a Dios. Por lo tanto, su conducta era contraria a su enseñanza. Eran un desprestigio. Hello, oye lo que son. Oye lo que son. Eran un desprestigio, oye lo que son, y un descrédito para la Escritura. Gózate, Juan. Eran un desprestigio y un descrédito para la Escritura. Quienes demandaban al pueblo una determinada forma de vida, en muchas ocasiones con severas reprensiones y tremendas amenazas sobre el juicio divino, vivían en oposición a lo que demandaban, como si ellos estuviesen dispensados del cumplimiento de la ley. Esa es la razón por la que el maestro separa su enseñanza de sus obras. Haced todo lo que dicen, pero en ningún modo hagáis lo que ellos hacen. Esta disposición, aleluya, a obedecer es una acción continua, tal y como lo expresa en el modo de los verbos en el texto griego. El Señor está diciendo guardad y hacer continuamente. Aleluya, amén. Ahora, el mismo problema trasciende el tiempo, y termino ahora, y alcanza a cada generación. No cabe duda de la honestidad, ¿verdad?, de muchos enseñadores en la dispensación de la iglesia. De una gran mayoría de fervientes maestros, el creyente debe recordar su conducta e imitar su fe. Generalizar la denuncia de Cristo a los maestros en la iglesia es un pecado grave. Santos hombres de Dios enseñaron con sus vidas todo cuanto predicaban en imitación de Cristo, y no de olvidarse jamás que el cristianismo no es un asunto de religión, sino que es ¿qué es cristianismo? Lo dijimos ayer. ¿Qué es cristianismo? Hello, ¿qué es cristianismo? Cristianismo no es asunto de religión, sino de comunión con Cristo. Alaba. La verdadera vida cristiana consiste en vivir a Jesús. Hello, Filipenses 1:21. Y del mismo Señor, Maestro Supremo y Absoluto, se dice que antes comenzó a hacer y luego enseñó. Sin embargo, como una excepción a la regla de la honestidad en la enseñanza, ha habido y habrá maestros que enseñan una cosa y ven otra. Que su conducta, hermanos queridos, no se ajusta en modo alguno a su enseñanza. Por lo tanto, son personas que a modo de ejemplo hablan sobre el amor, establecen la obligación de amar conforme a la Escritura, pero ellos viven en rencor con otros muchos. A su nombre sea la gloria. Ve, amado, son los que hablan de amor, pero cuando tú le raspas allá por la palabra ya no te aman. Sea en el cuerpo o en el teléfono, llaman al otro pastor, no le invite. Y si lo invita, chequéatelo, que mira, habló con una mujer, como yo a mí en Puerto Rico, está hablando con una muchita jovencita, allá en Montelledra, le está rapeando, yo creo que mira, a ver, hermano, ¿y qué pasó? Era la hija mía, alaba, que él es buenísimo, amén. Por lo tanto, son los que hablan con elocuencia del señorío de Cristo, amén, amado, pero no se someten a sus mandamientos. Estos hablan de conducta moral y le siguen a los creyentes, pero viven en pecado y mantienen en ellos mismos pecados ocultos sin confesar. La conducta de los tales hace más daño a la palabra que los continuos ataques de las huestes de Satanás contra ella. Seguro que sí. O sea, son más malos los ataques de los demonios. Amén, amado. Son verdaderos escollos y piedras de tropiezo en el camino de muchos cristianos sinceros. Seguro que hay que sacarle el cuerpo y te va y molesta y te indigna. Muchas veces la elocuencia, alaba,
de sus palabras cautivan a los oyentes y la enfervorizada verborrea. Amén. Enfervorizada verborrea que acompaña sus demandas, constriñe los corazones, pero son como los escribas grandes hipócritas que mienten descaradamente al pueblo de Dios. Una frase del doctor La Cueva resume la aplicación de la enseñanza de Jesús para el tiempo presente. Esto atañe de un modo especial a los ministros de Dios indignos, porque qué mayor hipocresía puede haber que predicar e imponer a otros lo que ellos mismos no creen o no observan, demoliendo en la práctica lo que construyen en la predicación. A veces predican tan admirablemente que da pena que salgan del púlpito, pero viven tan mal que es una pena que entren en él. Alaba que eres un amén, amado. Así que en esta noche te bendiga mucho. Dios te guarde. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Vamos hasta aquí, hermanos queridos. Gracias, vamos por darme estos un minutito. Amén. Lo que es para siempre. Pero nos quedamos entonces, hermanos queridos, ¿verdad? En el versículo 4 en adelante. 4, 5, 6 y 7, hermanos queridos. Aleluya. Para entonces empezar con el 8, el contraste de los discípulos de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, Señor. Padre nuestro, te en los cielos, te damos gracias. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor una vez más, Señor amado, por esta palabra preciosa y hermosa que siempre, Dios mío, ministra lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesucristo rogamos a ti, Padre eterno, que tú continúes bendiciendo a tu pueblo de forma especial. Usa a nuestro hermano Juan, Padre amado, para gloria de tu nombre, Padre amado, y a que esa palabra en sus labios corre y sea glorificar nuestros corazones. Daremos a ti la gloria y la honra porque es tuya. Recibe, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Bien amado, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en vuestros corazones. Amén. Será hasta mañana, hermanos queridos, a la misma hora, si así el Señor lo permite. Por lo demás, hermano, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y hacia adelante, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.